Paulita Artiuk nos da aire y eso nos habilita a hablar de algo que la semana pasada con Marilena Castañeda, que también está presente. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Justo vos la semana pasada hablabas sobre los viajes familiares, el Renault 12, la falta de cinturón de seguridad, la gente durmiendo en los baúles, la casa montada sobre el Renault 12 arriba. El cambio de paradigma absoluto de lo que era la seguridad vial en los 80 y en los 90 y cómo hoy lo vemos con nostalgia, con risa, pero también como algo súper lejano que de ninguna manera hoy viajaríamos hacia la costa y en algún momento nos pareció lógico y normal. Lo peor que les parecía lógico a nuestros papás. Claro. Nosotros éramos muy chicos, pero parece que fue otra vida y otra generación. No pareciera que nosotros vivimos las dos vidas. Y todavía somos jóvenes, o sea, fue hace bastante poco. Exactamente. Por eso queríamos hablar con Facundo Jaime, que hablamos en el pasado y nos pareció muy interesante lo que nos contó. Además porque siempre hacen encuestas, él es el director el vocero, en realidad, del Observatorio Vial, que todo el tiempo está recabando información para mejorar y ser más conscientes a la hora de sacar el auto, de manejar en las rutas, de manejar en las calles. Así que nada, en principio saludarte. Facu, ¿estás del otro lado? Hola Facundo. Sí, Hola. ¿Te escuchamos vos? Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Impecable, todo bien. Un saludo para vos y para la mesa. Sí, te escuché todo. Nada, justo salió la preocupación la semana pasada sobre este tema y cómo cambió en los últimos tiempos el paradigma de la seguridad vial, ¿no? De cómo hace no tanto tiempo atrás, en términos históricos, 20 años, era realmente caótico y hoy por hoy ya se nos hace casi imposible pensar en salir y no pararnos, por ejemplo, del cinturón de seguridad. Sí, totalmente, Mati, pero independiente, o sea, ahora lo analizamos, pero justo que acaban de nombrar esto, yo también les dejo la invitación a que también pensemos que posiblemente dentro de 20 años, o si Dios quiere mucho menos, también vamos a estar teniendo una mirada muy similar sobre prácticas que hoy tenemos, porque sin ir al extremo de todos viajando en el techo, como por ahí recién comentaban, sí todavía hay prácticas que son completamente peligrosas, completamente inconscientes también, como quizá fueron de esa manera. Estamos hablando de que, hoy estamos hablando de que hay permisión de alcohol, por ejemplo, para transitar. Y para mí dentro de, no sé si tanto tiempo, no creo que 20 años, pero yo creo que dentro de no mucho tiempo también vamos a mirar para atrás y con un poco de asombro decir cómo había un 0,5 de tolerancia, con el mismo nivel de sorpresa que por ahí recién encarábamos de esto que hablamos de cuando nosotros éramos chicos y nos llevaban nuestros padres de vacaciones. ¿Cuáles son las cosas que hoy en día más preocupan o a las que tenemos que poner el foco? La seguridad vial se tiene que esforzar ahí en hacer campañas, el Estado, en estar encima. ¿Cuáles son las que hoy generan más accidentes y no las estamos viendo? No, a nivel accidentología, obviamente siempre tenemos que hablar de los excesos de velocidad, que sin duda junto con el exceso de alcohol en sangre son los dos fundamentos principales de la siniestralidad, pero yo creo que también ha cambiado eso actualmente, que el paradigma también tiene que ir mutando, porque no tiene que ver solamente con un accionar específico como, por ejemplo, apretar más el acelerador, sino que para mí tiene que ser tomado como de una forma un poco más macro, y las campañas de las que vos recién hablabas quizá tienen que enfocarse más en generar una conciencia tal de que nosotros no pensemos que somos una hormiguita en un lugar gigante y que nuestro accionar nada tiene que ver. Yo creo que hoy la mayoría de los accidentes de los argentinos no pasa por un accionar particular de una persona, en todos los casos, sino que muchas veces coinciden malos accionares de varios participantes. Entonces, esto que te decía de generar conciencia, yo me refiero a generar conciencia de que ese accionar que por ahí nosotros decimos, bueno, voy en la ruta, voy con la familia, me prendo un cigarrito, me tomo un matecito, estamos hablando de algo que a la mayoría de la gente por ahí no le hace mucho ruido, pero eso después puede ser el primer dominó que caiga y se me cayó el cigarro, me quemé, me crucé de vía. Quien estaba enfrente también venía mal dormido, entonces no tuvo la reacción para esquivarme y ahí choqué de frente. Lo que quiero decir es que hay que tratar de encarar la cuestión mucho más desde un lugar en donde generemos un cambio generacional en las generaciones que vengan, en donde se entienda que
El auto es un instrumento que mal utilizado sin duda puede generar lesiones y muerte, llegado el caso. Que esto que parece una obviedad tampoco está tan consciente en toda la gente cuando se sube al vehículo todos los días a la mañana para ir a trabajar. Tenemos cierto automatismo que de esto es donde para mí hay que poner foco, en entender que la conducción no es algo más. A ver, yo estoy cansado, pero que me hiela la sangre porque me da un miedo tremendo. El otro día vi a una persona manejar durante 50 metros sin levantar la vista del teléfono celular. Claro. Entonces, me parece que es una locura que nosotros no tengamos conciencia que estamos manejando un armatoste de 4.000, 5.000 kilos y que eso en velocidad a una persona que las personas somos, tenemos un grado de fragilidad muy importante al lado de lo que puede llegar a ser un vehículo, a mí la verdad que me genera muchas dudas. Entonces yo encararía esto. ¿Por qué? Porque hace 20 años no había celulares, entonces el uso del celular era anecdótico. Pero hoy y mañana y en el futuro, a medida que siga habiendo mayor tecnología, que siempre la idea es generarnos facilidades, tratar de no desenfocar donde están las cosas importantes, que es que yo puedo estar mirando un GPS, un celular, fumando un cigarrillo, haciendo cualquier cosa, pero tengo que estar consciente que las dos manos tienen que estar en el volante, que tengo que tener mis 5 sentidos a disposición del resto de la gente. Y ahí es donde también haría un hincapié muy importante que yo no sé comparativamente con respecto a hace algunos años cómo estará hoy, pero yo sí también lo que noto es una falta de empatía vial, vamos a decirle de alguna forma, que es tratar de ponerse en el lugar del otro. No solo ceder un paso en una esquina, sino tratar de entender que si yo no pongo una luz de giro, quien viene atrás es el ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo hace el otro para adivinar que yo voy a girar si no pongo la luz? Entonces este tipo de acciones que pueden parecer hasta sonsas y chiquitas es lo que para mí hace realmente la diferencia en el futuro. Cuando nosotros entendamos que no son caprichosas ciertas disposiciones que se establecen en la ley de tránsito, y sino que tienen que ver con un sistema de solidaridad, si queremos decir, porque el giro, yo poner el giro, si yo ya sé que voy a doblar, o sea, no me lo estoy anunciando a mí mismo, sino que se lo estoy anunciando a quien viene atrás, a quien viene adelante, al transeúnte, a un montón de otras personas que claramente tienen que estar interesadas en esto, ¿no? No, y aparte que una vez que lo incorporás se hace automático, uno pone la luz de giro ya sin pensar que tiene que ponerla, ¿no? Es como que es una práctica que se incorpora. Te quería consultar también, Facundo Jaime, con quien estamos hablando, que es vocero del Observatorio Vicecaitra, sobre otra cuestión que ustedes también creo que tienen medida, que es que la gente no sabe que el uso de celulares está prohibido directamente. Sí, claro, la ley de tránsito habla de pantallas, habla de celulares y pantallas, así que técnicamente los GPS, están también ahí en el límite. Estamos hablando de distracciones, lamentablemente esto es así. Los GPS lo que tienen es una señorita o un señor, eso se puede configurar, que te habla. Entonces el famoso gire a la derecha. El gire a la derecha no es casualidad, sino que tiene que ver con tratar de no desviar cada 10 o 15 segundos la mirada de justamente nuestro parabrisas, que es donde tenemos que estar concentrados, y obviamente los espejos. Ok, sí. Hace 20 años tampoco existían las bicisendas, por ejemplo, y a partir de esto me puse a leer un poco sobre la ley de tránsito y me encontré con un montón de legislación que tiene que ver con las bicicletas que desconocemos, y también pasa eso, ¿no? Como que se incorpora la bicisenda como algo del paisaje urbano. Y sin embargo no hay campañas que en este sentido para aprender a convivir con esa nueva realidad que está buenísima por un lado, pero por otro lado también genera accidentes, tener que mirar para los dos lados en calles que antes se miraba para una sola. Incluso para cruzar la calle como peatón. Lo que tenemos que hacer los peatones, lo que tienen que hacer los automovilistas y los que tienen que hacer también los ciclistas, que por ejemplo está por ley definido que tienen que ir con ropa clara, con ropa ajustada, un montón de cosas que ni las escuchamos nombrar. Falta, ¿no? Un poco también de eso. Sí, sin dudas, pero justamente lo que vos mencionas, imagínate ya en un contexto en donde ya quizá había un poco de desorden y barullo, a medida que vamos agregando el uso del celular, la bicisenda, es decir, se van agregando actores, la infraestructura va cambiando. Entonces, lo que quiero decir es, no nos terminamos de acostumbrar a lo anterior y ya viene el cambio. Sin duda, esto también marcaría una diferencia importantísima. Yo creo que lo que vos mencionabas de las bicisendas con respecto a que en nuestro país las bicisendas no tienen necesariamente el mismo sentido que la calle que se transita, ese es el cambio más importante. Sería impensado hace 10 años hablar con alguien que diga, no, esta calle es de una sola mano, pero tenés que mirar para los dos lados. Una locura total.
pero me ha pasado a mí hasta personalmente en donde uno está por iniciar el cruce peatonal y es verdad que la bicisenda es doble mano, entonces por más de que la calle tenga una sola, puede venir un ciclista del otro lado. Entonces, sin duda, esto también hará la diferencia en el futuro, tratar de generar campañas, yo en las campañas siempre trato de valorar mucho lo que tiene que ver con la consecuencia, de lo que sea. Es decir, si estamos hablando de exceso de velocidad, tratar de graficar la consecuencia, la dificultad. Si estamos hablando de ciclovías, tratar de ver la consecuencia de no cumplir la norma. Que en el caso particular de las bicisendas, obviamente está todavía en formación de una forma muy dinámica, porque yo creo que en los próximos años también vamos a ver algunas modificaciones con respecto a los ciclistas y a las bicisendas. No estoy hablando de sacar una licencia de conducir bicicleta, porque sería cuando menos extraño, pero sin duda va a haber alguna modificación legislativa o hasta reglamentación que trate de echar un poco de claridad a la cuestión de los ciclistas. Y el tema motocicletas, digo, además de todos los particulares que hay un montón que están en las apps de plataformas, Rappi, Pedido Ya, y además hay otros sindicatos de motoqueros y distintas organizaciones. ¿Qué se puede articular ahí? ¿Cómo viene el tema motos? Nos escriben oyentes también que trabajan, por ejemplo acá uno que trabaja de Rappi con una moto. El domingo pasado, dice Lucas, uno venía por la derecha a mucha velocidad, tuve que frenar de golpe porque él venía muy rápido. Nunca se dio cuenta de que me estuvo por atropellar porque estaba mirando el celular. Bueno, en este caso él, víctima de un auto con celular. Pero el tema motos en particular, ¿qué se puede decir que tienen estudiado? Y acá el tema moto y específicamente de la cuestión de las aplicaciones, volvemos al tema anterior. Lamentablemente es el trabajo que se ha articulado de esa forma, pero también estoy muy acostumbrado a ver motociclistas que también tienen su agarradera en el volante y están concentrados en el celular de una forma que, si en el auto es peligroso, en la moto ni te cuento, porque independientemente de tener todos los sentidos, también es una cuestión motriz, donde tengo que mantener un equilibrio, donde la moto es pesada, dependiendo de la cilindrada. Entonces, acá lo que tenemos estudiado, y esto, digamos, es indudable y no se puede mirar para otro lado, es que en las provincias del norte de nuestro país, la principal causa de muerte vial es el no uso de casco. Entonces, tenemos que tratar, y acá sí esto es muy importante, hay ciertos lugares de nuestro país en donde la problemática de la motocicleta va mucho más lejos, porque ni siquiera estamos hablando de que se les coloquen patentes, estamos hablando de mucha cantidad de ocupantes. Acá lo principal es tratar de tener el casco siempre ajustado, tiene que cubrir el mentón, tiene que estar bien sujetado, es decir, estos cascos que son medio como de las motos de este estilo, más rockeras, más Harley Davidson, que tiene todo descubierto y no tiene un agarre, es una locura total. Eso, tenemos un incidente, un siniestro vial y sale disparado el casco, no nos cubrió de nada. Claro. En segundo lugar, obviamente, la cantidad de ocupantes. La moto está preparada para una cantidad de ocupantes. Acá no podemos hacer cosas raras, tratar de subir a mi nene. Obviamente, las edades también de los ocupantes hay que también atender. Pero lo que quiero decir es que es una de las principales causas de muertes viales en el norte de nuestro país. Es una problemática que nos aqueja hace años y sin duda también desde el aparato estatal yo tengo entendido que se hacen campañas por este tema. Facundo, lo perdimos un poco. Facundo Jaime es con quien estamos hablando, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Facu, ¿estás ahí? ¿Me escuchás, Mati? Ahí Hola, sí, hola. ahí sí. Ahí está. Para ir cerrando, porque sé que tenés poco tiempo también, Facundo, te quería consultar sobre las encuestas que hacen mes a mes para recabar información de cómo la gente tiene conocimiento o no sobre distintos temas. Sé que este mes hicieron un relevamiento sobre el conocimiento de la importancia de que los neumáticos sean seguros. ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué es interesante para que nos cuentes? Hicimos 3 consultas bien concisas, que la primera tenía que ver con consultar si la ciudadanía consideraba que cada vez que tenemos que salir a la ruta o a una autopista, tenemos que controlar el aire que tienen los neumáticos, y acá nos encontramos con un resultado muy positivo. El 87% dijo que antes de salir a ruta hay que controlar el aire de los neumáticos, y acá hago una pequeña mención que tiene que ver con la segunda consulta, que es, dependiendo obviamente del auto, porque no todos los autos tienen, digamos, la misma presión que en los neumáticos, la misma cantidad de libras,
siempre que salimos a la ruta tenemos que tratar de ir con 3 o 4 puntitos por sobre lo normal. Es decir, si el auto mío usa 28 o 29 libras, tenemos que tratar de ponerle 32 o 33. Esto tiene que ver con la adherencia del vehículo, de las gomas, de los neumáticos, tiene que ver con que en velocidad no hay, cuando no tiene tanta presión, también la distancia de frenado se alarga. Entonces acá hay que ser muy puntilloso y principalmente mencionar que no es lo mismo la conducción urbana que la conducción en ruta. Entonces la presión de las gomas necesariamente tiene que estar mínimamente ajustada para tratar de generar un contexto en donde esta distancia de frenado que comento no marque una diferencia. Y por último, Matías, déjame comentarte que la última consulta que hicimos fue sobre el uso adecuado de los neumáticos con respecto a cada cuánto se tienen que cambiar. Entonces acá preguntamos, y la respuesta correcta ya te lo adelanto, tiene que ver con la profundidad del dibujo, no tiene que ver con el tiempo. Si bien los neumáticos tienen un vencimiento, es decir, tienen fecha de vencimiento, y esto también hay que estar atentos, lo importante es la profundidad del dibujo. La ley de tránsito habla de 1.6 milímetros. Si la profundidad del dibujo es menor a 1.6, o sea que está gastado el neumático, hay que cambiarlo obligatoriamente sin importar cuánto transitó ese neumático o cuánto tiempo hace que lo tengo colocado. Ok, ¿hay alguna forma para darnos cuenta de eso? Por ejemplo, yo había escuchado alguna vez que hay que poner una moneda o ¿cómo es bien? O no, directamente ir con una persona que sabe y que se fija, o en la BTV misma cuando te hacen... Exacto, Matías. La BTV es, digamos, el lugar por excelencia en donde me van a estar controlando que la profundidad de los neumáticos sea la reglamentaria. Okay. Pero en segunda medida sí es muy interesante tratar de estar atentos visualmente a nuestro vehículo y tratar de ir viendo el neumático cuando se gasta, generalmente se nota. Entonces, obviamente no nos vamos a poner a medir con 1 milímetro a ver si es 1.6 o 1.7, pero sin duda, primero y principal en la BTV, pero segundo, tratar de estar más o menos atentos a la cantidad de kilómetros, que se habla de 30.000 o 40.000, pero como para estar atentos, digamos. Insisto, no es el tiempo lo que nos dará, o el recorrido, o la cantidad de kilómetros lo que nos dará la profundidad, pero sí parámetro para ver si puede llegar a estar o no. Bueno, Facu, se nos va Facundo Jaime, pero queríamos saludarlo y agradecerle esta conversación que tuvo con nosotros. Secaitra hace, mediante este observatorio vial, todos los meses una encuesta para saber cuánto nosotros sabemos los argentinos y las argentinas acerca de estas cuestiones. Es de mucha importancia. Quizás esta es más específica para los automovilistas a la hora de salir a las rutas, pero después también hacen algunas otras que tienen más que ver con el funcionamiento general del tránsito y de la seguridad vial, así que siempre es interesante hablar con él. Aparte, está dateado, ¿viste? Le preguntas cualquier cosa y sabe todo. Y te responde. Ojalá que en 15 años le preguntemos, nos riamos del uso de la bicisenda y le preguntemos por los autos voladores. Claro. Ojalá que sí.